guapo, ¿eh? Bienvenidos a otro nuevo vídeo y esta vez con mi sombrero de Panama Hat ya en España. Recién sabíamos de comprarlos. Agradecemos muchísimo a Biblia que nos regalaran estos sombreros y una especie de Frank Sinatra versión agricultor español con sudadera, un poco moderno, en fin, no sé si me queda bien, pero para la playa, para este verano seguro que me es muy útil. Bueno, Bibliac, acordaros, Bibliac, así podéis apoyar a estas mujeres que apoyan al mismo tiempo el Fons Valencià per la Solidaritat. Y después de regalarnos este sombrero y comprar algunos otros para nuestros familiares, pues nos fuimos a grabar con una de las artesanas que trabaja el Fons Valencià per la Solidaritat en una casa súper humilde de adobe, donde se pasaba un día entero solo, como he dicho en el vídeo anterior, para hacer un sombrero, y donde ahora afortunadamente pues tiene condiciones más dignas. Es un viaje muy bonito, pero no es un viaje cómodo, y eso que la cámara está estabilizada, ojo. A ver si podéis ver. O sea, es que vamos en un mar de cosas. Bueno, hemos comprado un gorrito en la cooperativa de la producción artesanal Padre Rafael González, que es de aquí del cantón de Biblián, donde participa el Fons, que son gorros que hacen artesanalmente. Las mujeres pueden tardar hasta en un día en hacer los gorros, un día entero haciéndolo. Y son totalmente artesanales y además, pues comprando estos productos, pues apoyas al comercio justo. Entonces, Bibliac, acordaros de esta marca, Bibliac, porque tenéis que entrar y ver dónde podéis adquirirlos. Hay proveedores, y si no, bueno, pues podéis acercaros aquí al cartón de Bibliac, de Biblián, y son además súper económicos, $10, $18, $40 el más caro. Pero son, digamos, los famosos sombreros Panamá, que no se hacían en Panamá, que se hacen aquí en Ecuador, y además con una paja que traen de la costa, de aquí de Ecuador, de al lado del Pacífico, y es una calidad extraordinaria, y que además hacen estas mujeres que ayudan a tener recursos para mantener a su familia. Mirad el gorrito, os voy a enseñar un modelo que tengo aquí a mi derecha. ¿El modelo soy yo? Mira entre las cajas qué categoría. Estamos llegando, Sergio. ¿De dónde? Está la senda, ¿no? ¿Está allí? Sí. Estamos llegando. Es al fondo a la derecha, Sergio. Mira, a la derecha. Ahí es donde vamos a grabar. Ahí es donde... Bueno, ahora lo veré más de cerca. Muy bien, hemos llegado. Muy bien. Espera, no, necesito ayuda. Uy, es que te... Vamos a ver. Sergio necesita ayuda y Alberto está grabando viendo cómo trabaja. Esto no puede ser, esto no puede ser. Buenos días. Buenos días. Va usted cargada, ¿eh? Buenos días. Cargado la leña ahí para cocinar porotos. Ah, porotos, cocina con la leña. Sí. ¿Y no le pesa mucho? No. O sea, yo creo, os lo juro, no podéis apreciar lo bonito que es esto si no venís aquí. O sea, intento grabarlo, pero es que no, o sea, esto es muy bonito. Una de las cosas que más me gusta cuando hago el vlog es hablar y estar mareando mientras el equipo monta la cámara. Bueno, eso lo hace aunque no grabe. Poco se dice, estoy muy hablador, poco se dice, mierda, me he mareado, poco se dice de caminar a las casas, yo qué sé, los metros que sean, muchos, con el equipo a cuestas a 3000 metros de altura, faltándote el aire. O sea, si no estáis acostumbrados a estar a 3000 metros de altura, caminando con equipo, con peso, tal, hacedlo un día, o no lo hagáis, pero, o sea, te cansas 10 veces más. O sea, es verdad que te vas acostumbrando poco a poco y te dan... Aquí no es muy común, como en otros países más caro, hoja de coca, que sí que es común, por ejemplo, es más común en Bolivia, yo creo. Que además te dan té de coca, caramelos de coca, aquí sí que hay caramelos de coca, por ejemplo. Pero para que te fluya un poquito más los glóbulos rojos por el cuerpo. Pero cansa un montón. O sea, no es fácil ya subir un piso, subir dos, ya cargar equipo con todo esto, y así apreciáis un poco lo que cuesta hacer los docus. Pero sí, aquí cuesta un huevo. Poco se habla de los conductores que nos traen a estos sitios, que esperan 2, 3, 4 horas a que grabemos con toda la paciencia del mundo. Luego a ver si nos dejan que grabemos un poco y que nos cuenten cómo tienen tanta paciencia. Eso tengo en otra casa. Aquí no. Aquí no. Pero en la casa en donde que están mis cuisitos, todo, ahí es de tierra mismo. ¿Y está muy lejos de aquí? No,
a casita nomás. Aquí yo estuve viviendo con mi esposo hasta que él se decaiga de la enfermedad. Sí. Vivíamos con él aquí. ¿Haces tú? ¿Sí? Sí, no te preocupes. ¿Va a subir para acá? Sí, voy yo para arriba. ¿Bajo yo? Sí, vas usted. La estoy jugando, ¿eh? Esto no se cae, esto es duro, esto es duro. El bambú. Vale. Oh, y si un caso usted no quiere asentar el pie en esto, puede asentar aquí, hay unas... Vale. Sobre las vigas, ¿verdad? Sobre las maderas. Sí, sobre la madera. A ver, es que necesito tiro. ¿Dónde estás subido, Alberto? Sí, tío. Hostia. No hay que decir palabrotas, ¿eh? ¿Te gustan estas cámaras así grandes, verdad, Alberto? A ver, si te caes piensa que quedará guay. Sí, no parece grabar, que por lo menos YouTube me remunera con visitas. Bueno. Bueno, yo que sé, que venden 5 euros por la caída. Vale, planazo. Si vamos perdiendo protagonistas por el camino. Suelto, ¿eh? Sí, suelta. Hola, soy el monstruo del ático. Misión cumplida. Lo dejo todo montado. Sí. Cuando quiera. Lo que tú quieras. No, tío. Déjala Vale, pasar. o sea, no, la recorro y aquí la dejo pasar. Sergio está esperando al león. A que salga el león. Y por cierto, ordeñé una vaca por primera vez en mi vida. Creo que en una granja escuela lo hice con 8 o 9 años, pero lo volví a hacer con 37 que tengo ya. Y fue toda una experiencia grabar en un enclave súper bonito. O sea, la comunidad del Cañar es como Asturias, pero a lo bestia. No sé si ya lo he dicho. Tenéis que visitar porque además poco a poco se va adaptando para recibir turistas y te reciben con los brazos abiertos y como veis en estas imágenes, pues, o sea, la gente es que es una auténtica pasada. Lo que más nos costó de grabar este sitio es que estando a unos 3.200 metros de altura, más o menos, pues claro, ir cargados con todos los equipos, con lo que es el trípode, las cámaras, los objetivos, el dron, bla, al final es que te acotas mogollón. Menos mal que estamos fuertes, es mentira. Y conseguimos salir airosos de la situación. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué es? Esa es chicha. ¿Qué es chicha? De jora. En vez de así como el jugo, pero es con todo. Es de pura fruta. Está bien rico, ¿eh? Es de pura. Gracias. Mira, perrito. ¿Qué es eso? Después aún subimos más alto y fuimos a visitar a unas alpacas que son muy parecidas a las llamas. De hecho yo pensaba que eran llamas, pero ahí nos explicaron que no, que tienen las orejas más pequeñas, el cuello más corto y la lana, lo que es el pelo, pues es un poco más lanoso, como que dan ganas de abrazarlas. Atención, esto va a ser un momento histórico porque nunca me he acercado a una llama y dicen que escupen. Y lo vamos a comprobar. Vamos a comprobar. Por lo menos tú. Las llamas escupen, vamos a comprobarlo. Y la verdad es que fue una pasada porque yo nunca había visto una llama o una alpaca de cerca y son súper chulas. La verdad es que se asustaban mogollón. Y hay que tener cuidado con una cosa, escupen. O sea, a mí no me escupieron directamente, pero entre ellas se ve que les molaba el rollo cuando se enfadaban y tenías que andar con cuidado. Ahí estuvimos entrevistando a varias de las protagonistas y nos dieron de comer trucha, que es uno de los proyectos que están haciendo allí para atraer turistas. Y tenían como una pequeña piscifactoría donde, pues bueno, pues que tenían ahí un pequeño laguito donde los turistas también pues podían darle de comer las truchas y, pucha, estaban súper ricas. Bueno, creo que se ha haciendo ya el ridículo con el gorro, ¿no? Bueno, a todo esto, y sí, me toca afeitar, a todo esto, mientras estábamos haciendo la entrevista, bueno, me hace gracia ahora porque tuvo un final feliz, pero una alpaca se quedó atrapada en, bueno, pues en estas
vallas de seguridad alambradas y tuvieron que llamar al veterinario porque la pobre no podía salir, se puso súper nerviosa y ahora nos giramos por un momento, pero bueno, sabíamos que estaba en buenas manos y al final pues como tienen tanto pelo y tienen una piel tan gorda, pues todo se quedó en un susto, pero sí lió una bastante gorda. Si vais a Ecuador tenéis que ir a la sierra, tenéis que visitar el Cañar, tenéis que visitar Biblián y nos podéis dejar de visitar estos paisajes que tiene el mundo en general y conocer la humanidad y el carácter de los ecuatorianos, que es una auténtica pasada. Tenéis que ver los planos de dron que grabamos que no sé si Víctor va a querer poner, un abrazo al editor, seguidlo en Instagram, si va a querer poner alguno. Yo no lo sé, lo veré ahora viendo el vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo, que seguimos en Ecuador y muy pronto tengo que viajar a Perú para hacer un reportaje fotográfico con la Fundación Mainel en la selva amazónica con las amigas anacondas, que pondremos también el vídeo. Esta vez me voy solo. Bueno, voy acompañado con el presidente de la Fundación Mainel, un tío estupendo, pero desafortunadamente no puede acompañarme el equipo, así que estén atentos del vídeo de Perú, que se viene fuerte. Intentaré grabar lo mejor posible. Yo no soy Víctor, pero lo voy a intentar, lo mío es la fotografía. Y espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a like, que os suscribiros y que activéis la campanita para recibir las notificaciones. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo en Ecuador y el próximo en Perú. Hasta pronto.